Buenas tardes a todas y a todos, soy Marta Ibáñez Ibáñez y voy a presentar mi ponencia, la cual he titulado El origen de la Murasaki moderna, un breve recorrido por la historia de la literatura femenina japonesa desde su inicio hasta la modernidad. Y bueno, voy a empezar con una breve introducción. El término Murasaki moderna se toma de la autoría del Genji Monogatari, que es el clásico de literatura japonesa, cuya autora se llama Murasaki Shikibu, ¿no? Y este concepto se acuña en el siglo XIX cuando, tras una modernización de Japón muy exhaustiva, ¿no? Comienza lo que es la literatura popular, ¿no? Y la mujer se une a este sistema de literatura, en primer lugar como lectora y luego como escritora, poco después. Y aunque en un primer momento se alienta este movimiento de escritura, ¿no? Por parte de la mujer, tomándose este concepto, ¿no? Ese concepto de la Murasaki moderna, veremos cómo esto luego se torna en contra de las escritoras conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y se crea una mayor posición de autora. Ya empezando un poquito con la historia, primero voy a comentar que el sistema de periodización de la historia japonesa es totalmente distinto al europeo. De hecho, tiene un sistema propio nativo, sin embargo, para que haya un mayor entendimiento por parte de los asistentes, he tomado este modelo híbrido. Y bueno, para comentar un poco por dónde cuáles son los periodos de los que voy a hablar más o menos, he decidido acotarlo entre la última era de la antigüedad, que es la era Heian, y el periodo Taisho de la Edad Moderna 2, que es cuando ya empieza a sentarse la mujer como autora, ¿no? Dentro del circuito literario. Pues sin más dilación voy a empezar con la historia, ¿no? El motivo por el que empiezo con Heian, con el siglo VII-VIII, es porque encontramos poquísimos textos de autoría femenina anteriores a este periodo. Solo encontramos mayormente autoría femenina en el Manyoshu, que es una compilación de finales del periodo de la era Nara a principios de Heian, en el que se compilan numerosos poemas waka, que es poesía corta japonesa, que tiene autoría femenina, ¿no? Y bueno, ya hablando propiamente de la literatura Heian, una cosa que se va a mantener durante los periodos siguientes, ¿no? Que serán Heian y luego la literatura medieval, Kamakura, Tsushima Momoyama, Edo, tal, es que va a haber un sesgo de género muy claro a partir de la escritura. Esto se debe a que la escritura masculina, la otokote, la mano masculina, va a hacer uso de la escritura kanbun, que es escritura con caracteres chinos, por influencia china, de la burocracia china, ¿no? Que es escritura china con lectura japonesa, y un género que va a ser también, por efecto de esta influencia china, el género historicista, y va a ser como un binomio estanco de la literatura masculina durante este periodo, ¿no? Aunque sí es verdad que muchos autores también practicaron la literatura waka, vamos a ver que mayormente será la corriente historicista escrita en kanbun la que se dé mayormente, ¿no? Por otro lado, la onnate, que es la mano femenina, estará vinculada al kana, que es la lengua popular nacional, ya que se le niega la entrada a la burocracia o educación masculina también, por lo cual se va a desarrollar muchísimo el kana, ¿no? Los géneros que mayormente se van a desarrollar durante la era Heian serán el waka, que es la poesía corta, como he comentado antes, y el nikki, que es el diario. Ahí tenemos los diarios más conocidos, que es el Kagero Nikki, de la madre de Michizuna, de la cual no conservamos el nombre, solo conservamos esa vinculación, ¿no?
la madre de Michizuna, que es el primer diario que se conserva en la literatura japonesa, y luego encontramos el Makura no Soshi, también conocido como el diario de la almohada de Sei Shonagon. Ya por último encontramos el Monogatari, que es el género de la historia, el cuento lírico, que se inaugura con el Genji Monogatari, que es esta obra que comenté al principio, escrita por Murasaki Shikibu, que es la autora que vemos en esa pintura de ahí, que no solo inauguraría este género, sino que además pondría la base para la escritura femenina durante los siglos posteriores, y además sería considerada como una especie de protonovela, ¿no? Ya pasando a la literatura medieval, vemos que hay una continuación por parte de la literatura femenina, mientras que la literatura masculina empieza a diversificarse, ya que en el periodo medieval se da un cambio social de un sistema imperial a uno militarista. Se ve necesario el uso del kana con motivos políticos, ¿no? Para expandir la imagen de estos héroes militares, ¿no? Y además se diversifican los géneros, se pasa a un historicismo ya más cercano a la épica. También se empieza a utilizar el waka y se desarrolla el género del renga, que es una forma pública de realizar la poesía, ¿no? Ya que se trata de conjuntos de versos, de más de 100 versos, creados en concursos públicos, ¿no? Por autores, simplemente. Estos versos suelen ser entre 100, 200, incluso creo que hay compilaciones de 300 versos, ¿no? Como he comentado antes, la Onnate continuaría pues, desarrollando estos géneros del waka y el nikki. La única diferencia es que se crea otra vertiente del nikki, del diario, que sería el diario de viaje, que debido a los diferentes cambios de capital y necesidad de viajar a la corte para rendir pleitesía al nuevo cabeza del Estado, ¿no? Estas mujeres empiezan a introducir nuevos cambios, los nuevos cambios que ven durante sus viajes en sus diarios. Como he comentado antes, el Genji Monogatari será muy visible, no solo de forma estilística, sino también temática dentro de los diarios de esta época. Y bueno, al igual que he hecho en el periodo anterior, ¿no? Quería destacar dos diarios principales, el Isayoi Nikki, que es de Abutsuni, esta mujer que encontramos aquí en esta pintura, ¿no? Que es una monja budista. De hecho, escribe su obra desde un templo de clausura budista. Y en esta obra pues se entrelazan no solo las vicisitudes que pasa, sino también el llanto por la muerte de su marido, ¿no? Y también entrelaza muchísimas obras poéticas. También he querido poner especial atención en la siguiente obra, en Takemuki Gaki, porque a pesar de que no es muy conocida, creo que es muy interesante porque da un nuevo giro al diario de esta época, ya que la autora no solo habla de su vida privada y su vida emocional, sino que también entrelaza esta vida con las disputas políticas y los conflictos bélicos del momento, algo que no es común en estos diarios, ¿no? Y bueno, aunque sí es verdad que he resumido mucho este periodo, creo que es lo más importante, ¿no? Ya pasando a la literatura moderna. El periodo moderno empieza con el periodo Meiji, que es 1868, y aquí es donde vemos el mayor cambio en la literatura, empezando por la lengua escrita, ¿no? Porque se elimina este sesgo de género en la escritura con la creación en 1890 del Genbunichi, que es la unificación del estilo Kanbun, que había sido considerada la lengua escrita masculina, y el kana, que se considera la lengua escrita femenina, la lengua nacional. Se unen en dos para conformarse como la lengua del Estado, que se utilizaría luego
la educación universal, ¿no? Que recibirían tanto hombres como mujeres por igual, la básica solo, luego sí que encontramos sesgo en la siguiente etapa. Y a partir de esta educación universal es cuando vemos lo que comenté en la introducción brevemente, ¿no? De la introducción de la mujer en el círculo literario, ¿no? Primero como una lectora y ya a finales del siglo XIX, principios del XX, como escritora. De hecho, una de las primeras escritoras que encontramos es la que se encuentra aquí en esta fotografía, que es Higuchi Chiyo, que es conocida por novelas como Take Kurabi, las cuales están traducidas al español, por cierto. Y serán estas primeras autoras que escribirían en revistas creadas por hombres o por grupos católicos, mayormente liderados por hombres, las que serían denominadas Murasaki modernas. ¿Qué ocurre? Conforme se va estableciendo más esta educación femenina, mayores mujeres entran al mundo de la escritura y entonces acaba llega el siglo XX, ¿no? Principios del XX, periodo Taisho, década de 1910 mayormente, y comienza una creación de revistas literarias a nivel popular, en un principio solo de movimientos sociales, ¿no? El movimiento socialista, comunista, marxista, pero también encontramos revistas que son espacios simple y puramente femeninos, ¿no? Como sería la primera revista, que es la revista Seto. Conforme esto va aumentando y la mujer comienza a posicionarse mayormente en la literatura, la recientemente establecida academia, que nace en las universidades imperiales, que son las mayores universidades de Japón, deciden establecer un sesgo, ¿no? entre los distintos tipos de literatura, que aunque parece ahí tripartita, yo realmente lo identifico como en dos posiciones, una horizontal y otra vertical, ¿no? En primer lugar, la horizontal sería la Junbungaku, que es literatura pura, la cual, según ellos, es la que tiene más valor estético y, sorprendentemente, aunque no lo sea, es creada desde la universidad, ¿no? Desde ámbitos culturales más amplios, universidades, academias, tal. Y luego encontramos la Taishi Bungaku, que se encontraría como en segundo lugar, que es la literatura popular que se crea desde estos movimientos sociales. Desde esta Taishi Bungaku es donde encontramos la siguiente escisión, que ya es a nivel horizontal, en Yoribungaku. ¿Qué encontramos en Yoribungaku, que es literatura de mujeres? Pues toda la literatura de mujeres que encontremos, sin importar género, sin importar el valor estético que pueda tener, sin importar a qué movimiento político pueda adherirse cada autora, simplemente un género o una separación literaria simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces hemos visto cómo durante periodos anteriores se crea este sesgo de lengua, sin embargo, en esta modernidad, ya que no hay sesgo de lengua, se crea un sesgo de género puro y duro, ¿no? Y bueno, ya pasando a las conclusiones que hemos podido ver durante esta presentación, ¿no? Que en Heian se crea una cultura literaria femenina que se cultiva en privado, que se mantiene durante el medievo y que se pretende desde la autoría masculina que continúe, ¿no? Creándose esta idea de la Murasaki moderna como una escritora que cultiva su literatura en privado, ¿no? Como una especie de feminidad monolítica. Sin embargo, cuando vemos que las escritoras se alejan de este ámbito de privacidad, domesticidad y también de lírica y exploran nuevos géneros, se produce como una transgresión de estas esferas político-sociales, ¿no? De género, y es ahí cuando se decide, cuando la autoría masculina y el canon masculino decide crear el Yoribungaku y separarlas, ¿no? Por género. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.